Vamos ahora a platicar con don Jorge Fernández Meléndez, mi querido Jorge, colega admirado, apreciado y querido. Gracias, Jorge, por tu tiempo, ¿eh? Mario, como siempre, está contigo, con todo tu auditorio y con todo el afecto. Gracias. Oye, bueno, pues siempre abordas los temas torales y de los que conoces también, que es el de la inseguridad en este país. Y hoy tu columna, si es la doy, ¿va? La intitulas Texcaltitlán, un silencio vergonzoso. A manera de resumen, con base en el análisis siempre profundo y sólido que haces, pues no es lo que este fin de semana sucede, el hartazgo de la sociedad ante la inacción, la omisión y a veces la colusión de las autoridades municipales, estatales y a veces federales con el crimen desorganizado y organizado? Sí, por supuesto. Lo que ocurrió este viernes ahí en Tecatitlán, en el Estado de México, es una expresión de eso, porque no es un hecho espontáneo. Los pobladores, los comuneros, luego de que una y otra vez habían denunciado que los estaban que no los extorsionen más, y le dieron una respuesta a los grupos criminales para que los dejaran de extorsionar. El Estado no solamente no estuvo, Carmario, con anterioridad, sino ni siquiera estuvo durante los enfrentamientos. Creo que llegó 5 horas después, ¿no? 5 horas después, ¿no? Muchas horas después llegaron las fuerzas de la Guardia Nacional, no había policías estatales, la policía municipal desapareció, el propio alcalde desapareció. Yo creo que es yo digo en la columna que se publica hoy, que solamente este hecho tendría que obligar a una revisión profunda de la estrategia de seguridad, porque evidentemente exhibe lo que es la estrategia de seguridad. Esa que es fundamental. Ahora, esto podría, pues lo creemos pues prácticamente imposible, pero pues es el mismo diagnóstico que pues se puede recetar, pero no recetar, perdón, es el mismo diagnóstico que se puede dar después de tantos exámenes que han reprobado las autoridades en materia de seguridad y extenderlo a todo el país, ¿no? Sí, por supuesto, que ocurre. El presidente en su respuesta dice, no es entre todos, no es por responsabilidad ni la mía combatir la extorsión, podemos hacer más, yo decir extorsionar, pero después los que tienen que actuar son las autoridades. Es una responsabilidad del Estado mexicano combatir los delitos, no básicamente de la gente. Y luego lo relaciono con drogas. No, tenemos una mala línea con Jorge Fernández Menéndez. A ver, mi querido Daniel, a ver si la podemos recuperar, por favor. Pero dice Jorge Fernández en su columna de hoy en Excelsior, lo ocurrido en Texcaltitlán debería obligar al gobierno federal a revisar toda su estrategia de seguridad y al gobierno del Estado de México a hacer algo en ese ámbito. La seguridad pública que tiene en completo abandono, 14 muertos, 4 pobladores y 10 del grupo criminal que fue por enésima vez a cobrar la extorsión a los comuneros. Ya, Jorge, espero tener mejor línea contigo, pero bueno, esto no es un hecho aislado, es prácticamente el común denominador que prevalece en cualquier municipio de casi cualquier estado de la República, en donde el crimen organizado pues ha secuestrado toda la actividad económica. Adelante, Jorge. Sí, lo que decíamos, el presidente dice, no, termina hablando del narcoconsumo, del consumo de drogas. Esto no tiene nada que ver con el consumo de drogas. Desde hace mucho tiempo
el crimen organizado se ha dedicado a muchas otras no tiene nada que ver con esto, de actividades como esta, la extorsión, el secuestro, el cobro de piso, fijar el precio de los alimentos básicos y que se les pague una cantidad, establecer un pago por la venta de materiales de construcción que se tiene que comprar, intervenir en la obra pública de muchos municipios, y es, por ejemplo, con este grupo relacionado con Tezcatlitlán, es que es la Nueva Familia Michoacana. Ellos controlan toda la zona de Valle de Bravo y todos estos municipios mexiquenses, y ahí puedes construir y comprar los materiales al grupo criminal o a quien el grupo criminal designa. Eso lo saben se sabe en todos los ámbitos, lo sabe cualquier arquitecto que está construyendo. Los problemas son que no haya una respuesta de las autoridades en ninguno de estos ámbitos, y que incluso ante una tragedia tan grande como esta, simplemente se distorsione. Sí, porque yo creo que son 4 o 5 estados de la República en donde pues no opera este secuestro por parte de la delincuencia organizada y desorganizada, pero ahora la peor, Jorge, es que lejos de que se vaya a provocar un punto de inflexión o, como bien dices tú en tu columna de hoy, un cambio de estrategia en materia de seguridad del gobierno federal, ahora dicen, tras la matanza, presiona más el crimen al pueblo de Tezcatlitlán. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Mira, si no hay una actividad, si no se desarticulan los grupos, lo que va a hacer, llegó la Guardia Nacional ahí al pueblo, va a estar 3, 4, 5, 10 días, y después los grupos criminales van a tomar revancha. Uh-huh. Ya lo hemos visto en ese lugar y en muchos otros lugares. Entonces, eso es lo que obliga al cambio de estrategia. Tiene que haber un cambio profundo de estrategia, se tienen que hacer las cosas diferentes para poder evitar esto, y las cosas diferentes implica dejar la estrategia de abrazos y no balazos y entrar en la confrontación directa con los grupos criminales, porque no hay otra forma de detenerlos. Así es. Pero lo que dices empata con la realidad, Jorge, empata con la lógica, pero no con la realidad. Bueno, regreso a la parte final de esta charla con Jorge Fernández Menéndez. Tu entrega de este día en el periódico Excelsior obviamente habla de la tragedia en Tezcatlitlán, en el Estado de México, y decíamos, es el producto del hartazgo de la sociedad ante la inacción, omisión y colusión de las autoridades municipales, estatales o federales con el crimen desorganizado y organizado. Y dices, bueno, es que lo ocurrido ahí debería obligar al gobierno federal a revisar toda su estrategia de seguridad y a cambiarla, obviamente, en el muy corto plazo. Algo que no va a suceder. Lo que señalas empata con la lógica, pero no con la realidad. Y quizá lo peor de todo, Jorge, es que pues ahora algunos medios señalan que tras la matanza de estos criminales integrantes de esta célula que amaga y secuestra a uno de las poblaciones, uno de los municipios en el Estado de México, pero que esto se extiende pues prácticamente a todo el país. Ahora el crimen organizado, la delincuencia, pues presiona o presionará aún más al pueblo de Tezcatlitlán. ¿Qué sigue? Otro enfrentamiento igual, ahora con más muertes de la sociedad, y bueno, pues no hay problema y seguimos adelante. Mira, sí, las autoridades tienen que hacerse responsables, como no se responsables ante las reiteradas denuncias de la población de que estaban siendo extorsionadas en ese municipio como en otros 20, 30 municipios del Estado de México, como en buena parte de Michoacán, como en buena parte de Guerrero, como en buena parte de Morelos, que es donde opera este grupo criminal que se llama la Nueva Familia Michoacana, que lo encabezan los hermanos o las Cuaga, a uno le dicen el pez y al otro le dicen la fresa. Tendría que actuar contra los grupos criminales, y el gobierno mexicano se limita a mandar a la Guardia Nacional a la comunidad que esté unos días, tarde o temprano, para las venganzas.
en esa zona o en otra zona, porque es la razón de ser de los grupos criminales, no es que se van a ir a otro lado, y tienen un control que es mucho mayor de este municipio. Entonces la exigencia que tiene que haber es actúen contra ese grupo criminal. A mí me asombra que el presidente el fin de semana en 2 zonas donde opera ese grupo criminal, que es Tierra Caliente de Guerrero y Tejupilco, que está muy cerquita donde ocurrieron los hechos en el Estado de México, que no haya dicho una palabra sobre ese grupo criminal. Simplemente decirle, señores, vamos por ustedes, no se pueden hacer esas cosas, ¿no? Eso no se dijo, y mientras eso, desgraciadamente, la que termina siendo expoliada es la población, porque se la sigue extorsionando, robando, chantajeándola. Esto no es solamente, se confunden, no entienden que no es solamente ya el tráfico de drogas. El tráfico de drogas es una actividad que tiene el crimen organizado, pero hay muchas otras actividades que le dejan una enorme cantidad de dinero, que no es el tráfico de drogas, que es la extorsión, el tráfico de gente, el robo de trailers, el fijar los precios de los productos, exigirle a los presidentes municipales una cantidad de su presupuesto de obra pública. Eso es lo que ocurre. Pero bueno, en vez de que los criminales se vean ahora amagados por la sociedad que está reaccionando con toda justicia y justificación, y que tomen justicia por mano propia, pues como saben que no tendrán ninguna respuesta por parte de las autoridades, la venganza que puede ahora desatar este grupo criminal contra la sociedad de este municipio puede ser, dicen, pues todavía mayor. Sí, mira, hay una ley física que dice que toda acción corresponde a una reacción, y si a la acción de los pobladores no corresponde una reacción del Estado persiguiendo a los delincuentes, la reacción que vamos a tener es la de los delincuentes contra los pobladores. Así es. Y eso puede ser terrible, y el efecto puede ser incluso, ocurrió, ¿te acuerdas tú que nos tocó vivirlo, lo de la masacre de Allende en Coahuila? Sí. La masacre de Allende fue porque los pobladores de Coahuila, de Allende, dieron información sobre los Zetas en aquel momento a la DEA, se supo, y bueno, los Zetas tuvieron acceso a esa información y mataron a 300 personas en el poblado de Allende. Eso es lo que puede ocurrir. Eso es desgraciadamente lo que puede ocurrir si las autoridades no toman medidas contra el grupo criminal, porque mandar guardias nacionales a que vigilen las calles no sirve para nada. Tienen que actuar contra el grupo criminal, y este es un grupo criminal que no lo han tocado ni con el pétalo de una. Entonces no solo vamos a seguir en ese estado de indefensión, sino de pánico frente a la delincuencia organizada que en cualquier momento pues puede repetir lo de la masacre de Allende, este crimen por parte del grupo delictivo de los Zetas. Bueno, y también supuestamente hubo integrantes de la policía municipal coludidos en marzo del 2011 con lo que puede repetirse, pues no solo en este municipio del Estado de México, sino en cualquier parte del país, ¿no? Sí, mira, este mismo grupo criminal hace exactamente un año, en octubre del año pasado, también en un poblado ahí muy cercano, pero del lado de Guerrero, hizo un masacre similar, mató a 20 personas. Entró, mató al presidente municipal, a los policías municipales, no recuerdo ahora el nombre del municipio, al presidente municipal, a los policías municipales, a otras personas que estaban, el presidente municipal, y se fueron. El grupo criminal, el personaje al que le dicen la fresa, publicó un video diciendo: estoy aquí en mi casa, en el mismo poblado, no pasa nada, ¿no? Y nunca lo persiguieron, nunca hubo una... Después tomó la zona de Guerrero, la Tierra Caliente. Eso no es perseguir a los criminales. Oye, aquí decimos que en México, en todos los ámbitos, ¿no? Sucede mucho y nada pasa.
seguiremos, Y sí, de o hasta alguna que pasa, Jorge, ¿y cuándo será? hasta que pasa. ¿Y cuándo será? Hasta que ¿no? pasa y luego están los discursos y se habla y se lamenta, Sí. pero esto es algo anunciado. Si no hay una acción de las autoridades, los pobladores de toda esa zona del Estado de México van a sufrir mucho a manos de este grupo criminal. ¿Por qué? Porque los grupos criminales vengan a los suyos, como lo sabemos, lo hemos visto en infinidad de ocasiones. Bueno, y es el ejemplo de la inmunidad e impunidad para el resto, ¿no? De las bandas organizadas y desorganizadas del crimen, ¿no? No, y el ejemplo para las comunidades: no te rebeles porque te va a ir mal, Sí. no va a pasar nada. Eso creo que es lo más terrible. Bueno, ¿hasta cuándo y hasta dónde, Jorge? Te estoy pidiendo que seas casi pitonizo. Y, bueno, hasta que lo ¿Hasta que qué? hasta que se lo permitamos, Pues sí. Pero no sabemos cómo impedirlo, ¿no? pero bueno, va a estar muy complicado. Bueno, Jorge Fernández Menéndez, un abrazo con afecto. Gracias siempre, ¿eh? Un gran abrazo, como siempre, Gracias. con mucho afecto a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Jorge Fernández Menéndez. Bueno,